ya el documento que le hice llegar al compañero Javier Sarmiento y que él lo haya podido compartir a su vez con ustedes, esperando pues eh, que les sea más fácil a ustedes tener la información que vamos a tratar en el día de hoy. Sí, dice Cindy, ya lo tenemos. Bueno, excelente, mi estimada Cindy. Gracias por la confirmación. Y tenemos pues 40 compañeros ya, siendo las 18 horas en punto. Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a dar un minutito más. Buenas tardes, mi estimado Renato. Cris, mi estimada Cris, buenas tardes. Qué gustazo saludarla. Sean todos ustedes bienvenidos. Reitero a nuestra sesión de trabajo del día de hoy. Espero que les haya ido muy bien en el examen del día de ayer, procesal administrativo, si no estoy mal. Espero que les haya ido bien. Buenas tardes, Ana Belia. Gusto saludarle. A quienes están conectando, de verdad es un gusto saludarlos a todos y reitero, de todo corazón, espero que les haya ido bien el día de ayer y que les vaya también bien en el examen del día de mañana. Puros 30, dice Diego. Excelente, Diego. Muy bien, buenas tardes, Karen. Dice él, ya arrancamos con los parciales de la mejor manera. Evelyn, el año pasado conmigo fue un 97, si no mal recuerdo, si la memoria no me falla. Creo que una pregunta fue en un parcial, 97 o 98, me corrige usted, 98, ¿verdad que sí? Lo tengo presente. Bueno, el reto del 100 empieza el día lunes con su servidor, mi estimada Evelyn. Bueno, bien, jóvenes, demos inicio entonces. Voy a empezar con la grabación. Recording in progress. Bueno, reiterando las buenas tardes, jóvenes, a quienes se han unido a la sesión del día de hoy. Espero que entonces ya tras la confirmación de que tienen el documento en sus manos, vamos a culminar con la descripción de los últimos tres principios que nos hicieron falta en la clase pasada, ¿sí? Los últimos tres principios. Bueno, el séptimo principio que vamos a ver el día de hoy, pueden verlo en su documento, por favor, nos establece el tribunal, características, no los quiero confundir, disculpen, me retracto, característica que vamos a ver el día de hoy, le damos lectura y nos establece. El tribunal de arbitraje puede dictar sentencias ultra petito, es decir, más allá de lo pedido, ¿sí? Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Ojo aquí con esta característica súper especial de este conflicto colectivo, Vamos, por favor, si tienen su código a la mano, al artículo 403, ¿sí? Artículo 403 del Código de Trabajo. Vamos a dar la lectura y nos regula aquí. La sentencia, aquí estamos hablando ya propiamente del conflicto colectivo, ¿sí? La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho de las que importen reivindicaciones económicas o sociales que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en el conflicto. Punto. Ojo aquí, mucho ojo aquí, jóvenes. En cuanto a estas últimas, puede el tribunal de arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún conociendo, ¿sí? Subrayen ahí cosas distintas de las solicitadas, ¿sí? Una sugerencia ahí, subrayen cosas distintas de las solicitadas. Pueden ponerle algún pequeño epígrafe o llamada a la par, ultra petita, ¿sí? Ultra petita. Bueno, vemos que una característica muy particular entonces de el derecho procesal colectivo, artículo 403, mi estimada María Cristina, acabamos de leer el artículo 403, es que nos regula, ¿sí? Que en la emisión de la sentencia o en la redacción de la sentencia del tribunal de arbitraje, ojo que estamos, para que ustedes recuerden, existe un tribunal de conciliación que solo emite un pliego de recomendaciones y recordarán que les he platicado que el tribunal de arbitraje sí ya es un tribunal que va a emitir una sentencia sobre el conflicto, ¿sí? Entonces,
el tribunal de arbitraje, dice, puede resolver con entera libertad, negando o accediendo total o parcialmente, aún cosas distintas a la solicitada. Vean la facultad que la ley le otorga al tribunal de arbitraje que puede resolver, reitero, cosas distintas o más allá de lo pedido. Vamos a encontrar que esta es una característica que existe únicamente, ¿sí? O una facultad dentro de todo el ordenamiento guatemalteco que únicamente tiene el tribunal de arbitraje dentro de los conflictos colectivos, ¿sí? Vamos a ver que en el resto de procesos ordinarios de la justicia guatemalteca, obviamente las judicaturas o tribunales de sentencia deberán resolver conforme a lo pedido. Aquí existe esa amplitud que el legislador previó ante el tribunal que pueda resolver más allá de lo pedido o cosas distintas de lo pedido. ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Por qué? No sé si alguien tiene alguna idea de por qué en algún momento el legislador consideró esta característica. ¿Qué creen ustedes que motivó al legislador a darle esta ventaja, o no ventaja, sino esta particularidad, facultad al tribunal de arbitraje de poder recibir, de poder resolver más allá de lo solicitado o algo distinto a lo solicitado? ¿Quién tiene una idea? ¿A quién se le ocurre el por qué al legislador se le pudo haber ocurrido esto? Vamos a ver, jóvenes, vamos a ver si van comprendiendo ya la naturaleza del conflicto en lo que hemos hablado hasta este momento. ¿Quién tiene alguna idea? Cualquier idea es valedera. ¿Qué tal? Estimado Braulio, ¿iba a emitir alguna opinión? Sí, Lick, tal vez por principio tutelar del derecho de trabajo como este siempre va a buscar eh, todas las ventajas posibles para el trabajador. Entonces, por si el trabajador o el grupo de trabajadores que están en el conflicto no se les ocurre, si podría ocurrirse, se podría basar en el principio tutelar para tener esa facultad. Gracias, mi estimado Braulio. Algo hay en parte de, ¿oyó? Algo hay en parte de, y le agradezco su aporte porque lo que les digo, realmente me interesa que vayamos teniendo en mente la conciencia de cómo opera este proceso colectivo de trabajo. Aquí Adonías decía por la desigualdad, que básicamente es lo que decía Braulio, recuerden ese principio de tutelar, busca equilibrar esa desigualdad, y va inmerso, mi estimado Braulio, va inmerso y les digo por qué. Recordemos cuando vimos la naturaleza jurídica del derecho procesal colectivo y hemos visto otros generalidades o principios, ya hablábamos de que tiene prioridad. Se recuerdan que yo les decía que dentro de los juzgados tiene prioridad en las agendas correspondientes. Cuando llega un conflicto colectivo de carácter económico-social, le dan prioridad por cualquier cantidad de juicios ordinarios que estén agendados dentro del juzgado, y les decía que era porque la ley prevé que en algún momento eh, esta disputa patrono-trabajador pueda derivar, ¿sí? Pueda derivar en una huelga o en un paro que deriva en un conflicto mayor, se los he dicho muchas veces, que provoque cesación de creación de bienes o prestación de servicios. Es por ese motivo, mi estimado Braulio y compañeros, que se prevé que los tribunales de arbitraje puedan resolver de cuestiones distintas o más allá de lo pedido, pensando en que en algún momento les corresponda, sí, resolver algo que a futuro evite que las partes vuelvan a ir en conflicto, ¿sí? Reitero, lo que Braulio decía muy bien, va inmerso dentro de esta generalidad, ¿sí? En cuanto a que recuérdense que incluso la conformación de los tribunales, lo vimos según las características, hay un tribunal, hay tribunales legos, tribunales de hecho, tribunales de derecho, pero porque el legislador prevé
que en la sustanciación del conflicto, estas particularidades hacen que no tengan que conocer solo los jueces el conflicto, sino aquellas personas que tienen conocimiento vivo del conflicto en su calidad de representantes de patronos, en calidad de representantes de los trabajadores, y por ello también se les faculta para que puedan, reitero, resolver cuestiones distintas o adicionales de las solicitadas con una finalidad, ¿sí? Con la finalidad de prever que a la brevedad posible no vaya a existir nuevamente un conflicto que ponga en riesgo la estabilidad social de una empresa o una institución con una amenaza de huelga o de paro. Por eso prevé esta facultad específica al Tribunal de Arbitraje, reitero, ojo ahí, al Tribunal de Arbitraje para resolver cosas más allá de lo que han solicitado. ¿Queda claro? ¿Es esta característica, jóvenes? ¿Queda claro? Si se enredaron en algún punto, me dicen y con mucho gusto yo reitero. El que cae otorga, creo que estamos entonces. Perdón, licenciado, Y adelante. me quedé ahí donde usted dijo prever otro conflicto, o sea, como qué conflicto, perdón, disculpe, ahí no lo entendí. Ah, va. Mire, pues, mi estimada María Cristina, es que supongamos que inicia una solicitud de negociación eh, por la intención de un aumento de salario, porque se quiere que hayan más días de vacaciones y demás. Eso provoca un conflicto, ¿sí? Eso provoca un conflicto. Buscamos, en este caso, estamos ante el Tribunal de Arbitraje, que es el que va a emitir sentencia, pero este Tribunal de Sentencia se da cuenta que cuando va a resolver, hay cuestiones que el grupo de trabajadores quizá dejó de pedir o pidió de una manera incorrecta y el Tribunal de Arbitraje va dentro de la emisión de esa sentencia a resolver lo que no se pidió o a resolver algo distinto a lo que fue pedido quizá de la manera incorrecta, tratando de evitar que más adelante, ¿sí? Surja una nueva controversia que que obligue a plantear un nuevo conflicto colectivo de carácter económico-social. Sí, a eso se refiere. No sé si me expliqué mejor. Es decir, que en este primer conflicto, tratar de resolver de una vez cualquier cuestión que se haya pedido de una manera incorrecta a juicio del tribunal o que se haya dejado de solicitar, no sé, digamos que piden un tema de días de vacaciones, quizá va dentro del pliego, en la petición, quizá dentro de las partes considerativas, y quizás por una omisión ya no se pide dentro de las peticiones puntuales. El Tribunal de Sentencia advierte esto y puede establecer, ojo, que este conflicto también traía entre las 10 o 15 peticiones, una petición en la parte de la explicación en donde pedía que se abordara el plano de poder tener más derecho a vacaciones. Resulta que en la parte de las peticiones ya no lo consignaron, pero no podemos dejar entrar a conocerlo porque eso más adelante podría derivar en que se plantee un nuevo conflicto para el solo hecho de pelear por aquella solicitud que no efectuaron correctamente en el memorial. Entonces, el Tribunal de Arbitraje entraría a resolver esa petición, más allá de que no fuera hecha oportunamente en el apartado correspondiente del escrito, reitero, con la sola finalidad de que no sea que en algunos meses más adelante la paz o la estabilidad de la empresa o la institución se vea nuevamente afectada por el hecho de no haber conocido una petición o no haber resuelto algo que ellos consideraron pudiesen haber resuelto distinto a lo solicitado. No sé, mi estimada María Cristina, si ahí quedó mejor la explicación. Sí, muchas gracias, licenciado. Excelente, María Cristina. Entonces, la finalidad aquí es evitar un futuro conflicto, ¿sí? Resolver en el primer conflicto colectivo todas las discrepancias, evitando tener que acudir a un nuevo conflicto. Bueno, sigamos entonces el siguiente principio. La apreciación y valoración de la prueba debe de hacerse con el sistema denominado leal, saber y entender de los jueces, ¿sí? Leal, saber y entender de los jueces. Este es el sistema de valoración de la prueba más flexible que vamos a encontrar dentro del ordenamiento jurídico, ¿sí?
Es el sistema de valoración más flexible que vamos a encontrar dentro del ordenamiento jurídico. Cuando ustedes vieron el semestre pasado, lo hablamos un poquito la clase pasada, en el juicio ordinario civil, en el derecho procesal civil, ven que existen sistemas de la valoración de la prueba rígidos. La ley nos establece cómo debe valorarse un dictamen de expertos, cómo debe valorarse declaración testimonial, y así lo pueden ver también en otras ramas del derecho, el derecho penal, la sana crítica razonada, pero normalmente la ley nos marca cuáles son los parámetros para que un juez valore la prueba, ¿sí? Y la define en sentencia. Este sistema de valoración de la prueba, de leal, saber y entender, ¿sí? Vamos a ver que les da libertad a quienes integran el tribunal de arbitraje en este caso, para que puedan resolver, como bien lo dice el nombre, conforme a su leal saber y entender. Es decir, regresamos a lo que hablamos un poquito de la característica anterior de los jueces de derecho y de los jueces de hecho, y lo que hace es complementarse con esta característica para que estas personas puedan emitir una sentencia sin tener que sujetarse, reitero, a las reglas de derecho común, sino que puedan resolver con base a la conciencia, al conocimiento, a la realidad del entorno o de una situación determinada que ellos puedan conocer, ¿sí? Por ser parte del conglomerado que está alrededor de esos conflictos, sea en calidad de patronos o sea en calidad de trabajadores, ¿sí? Pero básicamente, para que me lo entiendan, sistema de valoración de la prueba, conforme a leal, saber y entender, es sistema de valoración más flexible dentro del derecho guatemalteco, y quiere decir que no tiene que sujetarse a los sistemas de valoración del derecho común. Y ya les ponía el ejemplo, por ejemplo, en civil, que suele ser muy rígido la prueba legal o tasada, que la propia ley nos establece cómo debe darse valoración, reitero, a las declaraciones a los dictámenes de expertos, declaración de testigos, documentos, etcétera. ¿Queda claro aquí esta característica, jóvenes? Sí, licenciado, muchas gracias. Vamos bien, excelente, excelente. Y por último, la última característica, leemos en el documento, los efectos de las resoluciones a lo largo del proceso colectivo de carácter económico-social se extienden a terceros que no participan en el movimiento y a aquellos trabajadores futuros. De esto ya hemos hablado bastante, se los he explicado en otras ocasiones. A diferencia de otros procesos del derecho común, en los que obviamente la persona legitimada es quien ejerce un derecho y quien obtiene un resultado en la sentencia, a diferencia de ello, dentro del derecho procesal colectivo, no importa dentro de esa igualdad, ese derecho tutelar de los trabajadores, no importa que un trabajador no sea sindicalizado o no forme parte de la organización de trabajadores, sea sindicato, sea grupo coaligado, no importa si siendo parte de un sindicato no participó de la discusión de la proposición de una negociación colectiva o si votó en contra, no importa. Los efectos, sí, las ganancias o los derechos que se obtienen de un conflicto colectivo de carácter económico-social son para todos los trabajadores, sin distinción dentro de una empresa o una institución, y más allá aún, como lo establece esta característica que vimos, para los trabajadores futuros, ¿sí? Estas nuevas condiciones, ¿sí? Que se convierten en ley profesional, derivadas de una negociación colectiva, que se van a plasmar en un pacto colectivo, en un convenio colectivo o en una sentencia arbitral, vamos a ver que tienen sus efectos y le asisten a todos los trabajadores, reitero, de una institución o empresa, sin distinción de si forman o no parte de la organización de trabajadores, sea sindicato o grupo coaligado, sin distinción si siendo parte del sindicato no apoyó la negociación o votó en contra de la negociación,
le asisten esos derechos y reitero, aún para los trabajadores futuros. No existe una discrepancia de que el día de hoy, 18 de agosto de 2021, firmamos un pacto colectivo de condiciones de trabajo, pero como resulta que solo los trabajadores que estuvieron hasta el día de hoy son los que merecen los beneficios porque ellos hicieron la lucha, realizaron el movimiento, entonces para ellos va a aplicar que uno de los beneficios fue subir el salario para oficinistas 1, invento ahorita un cargo, oficinistas 1, de 4,000 a 5,000 quetzales, pero para el que ingrese a trabajar mañana, como es hasta el 19 de agosto, él no estuvo en la lucha, él no presionó en la huelga, entonces él va a ganar como oficinista 4,000 quetzales porque no peleó al igual que los demás. No, también le asisten, ¿sí? Los efectos de esa negociación colectiva. ¿Queda claro ahí, jóvenes? Esto ya lo hemos abordado bastante, la verdad. Pero ¿queda claro ahí? ¿Hasta dónde vamos? Son características Sí, bien gracias. sencillas, son características Sí, todo bien claro. sencillas. Buenísimo. Bueno, y último tema que vamos a tocar para este segundo parcial. Me dicen, vamos a ver, es el contenido, ¿sí? Es el contenido, ojo ahí, el contenido del derecho procesal colectivo, contenido del derecho procesal colectivo del trabajo, y son todos aquellos procedimientos que pueden tener lugar, ¿sí? Dentro de el derecho procesal colectivo en general. Vamos a ver que son 3 y aquí es la importancia de que ya nos vayamos familiarizando con cada uno y ya vayamos entendiendo los términos que vamos utilizando porque ya en la segunda unidad entramos de lleno a cada uno de ellos. Bueno, son 3. Sí, adelante, mi estimada Carla. Disculpe, ¿podría repetir? ¿Qué parte de lo que estamos hablando ya del contenido? Ajá, por favor. Bueno, lo que les he dicho únicamente el contenido es que son los procedimientos que pueden tener lugar dentro del proceso colectivo en general, ¿sí? Es decir, dentro del derecho procesal colectivo existen 3 procedimientos, ¿sí? Que son los posibles y que van a ser sujetos de estudio en este curso. El primero de ellos, para que ustedes se vayan familiarizando, les decía ahorita sí, más allá de que ya vimos características generales, principios del derecho colectivo del trabajo, en general, ahorita ya vamos a desglosar su contenido, que son 3 procedimientos. El primero de ellos, el conflicto colectivo de carácter económico-social, ¿sí? El segundo, que es el conflicto colectivo de carácter jurídico. Y el tercero, que es el arbitraje. Bueno, vamos a darle lectura al documento que les enviamos. Si hubiera alguna discrepancia, me cuentan porque tengo el del año pasado y este que trabajé ahorita, pero si hubiera una discrepancia, me cuentan, pero creo que es el mismo. Bueno, los conflictos, vamos con el primerito, conflictos colectivos de carácter económico-social. Los conflictos colectivos de carácter económico-social cuyo objeto es modificar las condiciones de contratación contenidas en la ley, en el contrato individual de trabajo o en un instrumento de normación colectiva. Participan sindicatos, coaliciones y uno o varios patronos. Bueno, vamos pues. Primer procedimiento. Conflicto colectivo de carácter económico-social, para que nos vayamos familiarizando. Este podríamos decir que es como la herramienta o es el vehículo, ¿sí? Que tienen los trabajadores que estando organizados les pueden, los conducen a buscar nuevas condiciones en la contratación laboral, ¿sí? El conflicto colectivo de carácter económico-social es, para que me entiendan, reitero, la herramienta o es el vehículo, la maquinaria que tienen los trabajadores organizados para buscar la mejora en las condiciones de contratación dentro del trabajo, ¿sí? Lo hemos hablado muchísimo, existen unas condiciones existentes en un lugar de trabajo.
y pueden haber varios supuestos. Se crea una empresa o se crea una institución. Pensemos que en enero de este año se creó una institución nueva. De hecho, se acuerdan, creo que no hace un par de meses crearon la Dirección Espacial, creo yo, o la Secretaría Espacial, se recordarán ustedes. Si no leemos noticias, les invitaría a que estemos ahí actualizados. Alguien me puede apoyar ahí, pero recientemente se creó una Secretaría Espacial. Bueno, cuando se cree el reglamento, el manual de presupuesto y demás, seguramente van a establecer algunas condiciones mínimas. Habrá un director, 3 oficiales que ganarán el 5,000 quetzales, un oficial que ganará el salario mínimo, 3,000 quetzales. Bueno, son las condiciones iniciales. Un conflicto colectivo de carácter económico-social buscaría, lo que va a buscar es mejorar estas condiciones de trabajo, ¿sí? ¿Y cuáles son las condiciones que buscaría mejorar? Creo que son enumeradas y hemos utilizado ejemplos aquí muy puntuales, como un aumento de salario, más días de vacaciones, licencias para estudiar privados y demás. Puede ser, sí, que entonces dentro de esta nueva institución exista un grupo coaligado que se organice para solicitarle al patrono la negociación de un convenio, o puede ser que, como lo vimos el semestre pasado, cuenta con más de 20 trabajadores, se organizan, realizan su sindicato, ¿sí? Y ya el sindicato decide proponerle al patrono un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo para mejorar las condiciones actuales, ¿sí? Puede ser que el patrono acceda y derivado de esta negociación se creen nuevas y mejores condiciones de trabajo, porque recuerden que tienen que ser mejores condiciones de trabajo, en un pacto o en un proyecto que va a tener vigencia, como lo vamos a ver más adelante en el curso, de 1 a 3 años, y vencido este periodo, estas nuevas y mejores condiciones quizás ya no van a ser mejores condiciones de trabajo, y el trabajador tendrá su derecho de nuevamente utilizar el vehículo o la herramienta denominada proceso colectivo de carácter económico-social, y le planteará al patrón un nuevo proyecto de pacto colectivo si fuera un sindicato, o un nuevo proyecto de convenio si fuera un grupo coaligado, siempre buscando la mejora de las condiciones de trabajo, ¿sí? Puntualmente, entonces, el conflicto colectivo de carácter económico-social es aquel que, ante la negativa del patrono de negociar, porque recordemos que hay una fase extrajudicial previa. Si no hay acuerdo aquí, si el patrono se niega a negociar nuevas condiciones de trabajo o no se llega a un acuerdo, se plantea el conflicto. Entonces, el conflicto colectivo de carácter económico-social ya es este procedimiento judicial que deriva de la negativa del patrono a negociar mejores condiciones de trabajo, que ya se van a dilucidar frente a una instancia judicial. Pero el objetivo primordial, ¿cuál va a ser? La negociación de nuevas y mejores formas de contratación. ¿Vamos claros hasta ahí? Mi estimado Alex, eso se los expliqué en la segunda o tercera clase, la discrepancia que tenía yo con el doctor César Landelino Franco, que en paz descanse, en cuanto a qué eran características y qué eran principios. Se recordará, yo lo advertí en clase que quienes tuvieran el libro iban a encontrar esa discrepancia, y que podía ser que ustedes más adelante discreparan de lo que dijera el doctor Landelino, que en paz descanse, de su servidor, y tuvieran un tercer criterio que podría ser valedero. A eso se refiere mi estimado Alex Herrera, que encuentre esa discrepancia, ¿vio? ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Bueno, Evelyn dice que sí, y Evelyn va por el 100, entonces estamos claros. Bueno, ¿cuáles son, ojo acá, entonces, cuáles son las fases procesales dentro del conflicto colectivo de económico-social? Atención, ¿cuáles son las fases dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social? Las fases dentro de este conflicto son la conciliación y la huelga, ¿sí? La conciliación y la huelga.
Esas son las fases dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social. Hay una fase de conciliación que ya les adelanté, dura 15 días. Si aquí no hay acuerdo, ya los trabajadores están en su derecho de acudir a la vía de la huelga para forzar al patrono que les dé las condiciones de trabajo, ¿sí? Entonces esas son las dos fases procesales del conflicto colectivo de carácter económico-social. Y en la conciliación, en la huelga, recordarán que todos los días y horas son hábiles, porque recordemos lo que establece el 324, son días y horas hábiles durante la sustanciación, ojo, del conflicto colectivo de carácter económico-social. Solo en este conflicto, todos los días y horas son hábiles. Vamos poniendo atención ahí, jóvenes, no quiero que se me pierdan ni reclamos en el examen. Si hay dudas, me dicen. Dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social hay algunas incidencias, ¿sí? Algunas incidencias, o podríamos decir coloquialmente, hijitos menores. ¿Cómo lo son? Se recordarán ustedes cuando hay un emplazamiento, se inicia el conflicto colectivo de carácter económico-social, el juez dicta prevenciones estableciéndole al patrono: si usted quiere despedir a alguien, tiene que pedirme autorización judicial para dar por terminado un contrato. Si usted despide a alguien durante el conflicto sin haberme pedido autorización, vamos a acudir a la denuncia de reinstalación. Esas son incidencias, ¿sí? Se recuerdan que cuando les hablé de estas incidencias, les dije que por ser incidencias, no aplicaba lo que está regulado en el artículo 324, en cuanto a que todos los días y horas son hábiles. Este 324 nos aplica dentro de las dos fases del conflicto colectivo de carácter económico-social, que son la conciliación y la huelga. ¿Dudas ahí, jóvenes? Excelente, vamos bien entonces. Miren, les iba a hablar aquí de los puntos de derecho, pero esto me interesa muchísimo que sí, tal vez lo veamos un poquito más despacio. Yo les he comentado brevemente que no existe normado dentro del proceso colectivo un espacio en donde las partes puedan hacerle ver al juez que no se ha cumplido con alguna de las condiciones para entablar un conflicto colectivo de carácter económico-social, como lo pueden ser que no se haya agotado la negociación extrajudicial, que no sea el sindicato que tenga la mayor representación, que no se haya vencido la negociación de un pacto o convenio colectivo, y les he comentado que eso entonces se plantea por la vía de los incidentes. Pero como me interesa profundizar un poquito más en eso, no lo vamos a abordar todavía en esta parte de la primera unidad, pero reitero para que ustedes ya se vayan familiarizando con las fases del proceso. Existe una negociación extrajudicial, patrono-trabajador. Si no se llega a un acuerdo, ya se plantea el conflicto colectivo de carácter económico-social, que es el juez unipersonal, se recuerdan ustedes, quien califica y ya manda a conformar el tribunal de conciliación. La fase de conciliación. Se recuerdan que una de las características es que conoce el juez unipersonal, se conforma el tribunal y si no hay conciliación, regresa al juez unipersonal, que es el que va a conocer del proceso de huelga. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Me dicen si hay dudas y si no, seguimos avanzando. En segundo lugar, encontramos el segundo conflicto, sí, que son los conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho. Tienen como parte de la controversia a sindicatos, grupo coaligado y a uno o varios patronos. El objeto es obligar al cumplimiento de derechos previamente establecidos en instrumentos de normación colectiva que se han visto inobservados por las partes. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Dicen, nos establece aquí, que busca el cumplimiento obligatorio de instrumentos de normación colectiva. ¿Cuáles pueden ser los instrumentos de normación colectiva? Pactos colectivos de condiciones de trabajo, convenios colectivos de condiciones de trabajo o una sentencia arbitral. Esto podríamos decir, para que más o menos me entiendan, sería como el juicio ejecutivo, ¿sí?
Aquí estamos frente a un procedimiento en el que, bueno, hubo una negociación, fuimos a una etapa de conciliación y resulta que en la etapa de conciliación, patrono y trabajadores están de acuerdo. Llegan a un convenio, a un acuerdo y crean un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y por ejemplo, se firma hoy 18 de agosto y resulta que el primer aumento de salario se va a dar dentro del propio mes de agosto. ¿Sí? No vamos a esperar a septiembre, sino que un beneficio que el patrón otorga a los trabajadores es que el aumento de salario rige a partir del 31 de agosto. Pero resulta que el 31 de agosto los trabajadores van emocionados, van al cajero, van a sus bancas virtuales y resulta que les depositaron exactamente lo mismo. No hubo no hubo el aumento que se había ya pactado en el pacto colectivo de condiciones de trabajo, que se vuelve ley profesional, recuerden, se vuelve ley profesional, se vuelve de obligatorio cumplimiento. Entonces, el arma o la vía que los trabajadores tienen ahora para hacer cumplir al patrono lo pactado o a la parte que hubiese dejado de cumplir, porque podría ser que los trabajadores también se hubiesen obligado a algo en determinado momento y no lo cumplieran, pero la experiencia nos dice que normalmente es al revés. Entonces, la vía para forzar el cumplimiento de lo que se haya pactado en un instrumento de normación colectiva es el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho. Aquí, recuerden jóvenes, en el 324 nos dice que todos los días y horas son hábiles únicamente en el conflicto colectivo de carácter económico-social. ¿Aplican todos los días y horas son hábiles para este conflicto? ¿Quién me responde? ¿Sí o no? ¿Quién me responde, jóvenes? O pregunto al azar. Sí, efectivamente, a los que respondieron no, exactamente, no. Hubiese preferido que utilizaran el micrófono, pero han estado muy tímidos en esta primera unidad. Creo que en la segunda unidad vamos a empezar con repasos, ¿oyeron? Cámara y micrófono encendido. Bueno, entonces, excelente, para que nos vaya quedando claro. ¿Oyeron? Recuérdense que les explicaba que seguramente lo que el legislador previó es que todos los días y horas fueran hábiles dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social, porque este corre el riesgo de terminar en una huelga. El conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho, este ya es un procedimiento de obligar a una de las partes al cumplimiento en el que ya no está en riesgo, ¿sí? Una huelga o un paro de labores dentro de una empresa o institución. Bueno, y finalmente vamos al arbitraje, le vamos a dar lectura al arbitraje y nos vamos a encontrar acá, bueno, con arbitraje. Es el procedimiento eventual o alternativo. Ojo entonces, hay dos clases de arbitraje, eventual o alternativo, mediante el cual las controversias originadas por razón de orden económico y social entre las partes de la relación colectiva del trabajo se sujetan al conocimiento y resolución de un tribunal investido de jurisdicción, cuyo fallo constituye una sentencia que vendrá a crear nuevas y mejores condiciones de prestación de servicios que solo podrán ser superadas mediante una nueva sentencia arbitral o bien mediante la celebración de otro instrumento de normación colectiva. Bueno, desglosemos. Arbitraje eventual o alternativo. ¿A qué se refiere esto? Para que nos vayamos familiarizando. El arbitraje eventual es el obligatorio, ¿sí? Obligatorio. Vamos a encontrar en la siguiente unidad que hay ciertos trabajadores de determinados servicios que por la naturaleza de su prestación no pueden acudir a la huelga, ¿sí? No pueden acudir a la huelga. Estamos en el conflicto colectivo de carácter económico-social, vamos a la fase de conciliación y aquí existen dos vías, que el grupo de trabajadores pueda buscar la huelga o tienen la facultad, si así lo acuerdan trabajadores y patronos, de ir a un arbitraje alternativo, es decir,
Es una alternativa que ellos tienen, también llamado arbitraje facultativo, ¿sí? En el cual deciden acudir al arbitraje renunciando a su derecho de acudir a la huelga. Pero esta es una potestad de las partes. Es el arbitraje alternativo. Vamos a encontrar que en ese arbitraje eventual, como yo les decía, cierto grupo de trabajadores, por la naturaleza de los servicios que prestan, no tienen la posibilidad de acudir a la huelga y la ley los envía forzosamente al tribunal o al proceso de arbitraje. Sí, para que me vayan entendiendo, entonces diferencia entre el arbitraje eventual y el arbitraje alternativo. Bueno, ¿y de qué es este procedimiento de arbitraje? Pues este procedimiento ya no es otro, sino que aquí entramos a someter la discusión, ¿sí? La discusión de las mejoras de condiciones de trabajo, como lo acaba de decir el párrafo que leímos, ante un tribunal que ya tiene jurisdicción, ¿sí? Que ya tiene jurisdicción privativa y que puede emitir una sentencia que se llama, ojo, laudo arbitral, que se denomina laudo arbitral y que es la que está regulada en el artículo 403 que acabamos de leer actualmente. Se recuerdan que en el conflicto colectivo de carácter económico-social, en esa fase de conciliación, el Tribunal de Conciliación no emite sentencia, ¿se recuerdan? Emite un pliego de recomendaciones. Aquí, en el arbitraje, se recuerdan también de aquella característica que vimos que lo emitido por el Tribunal de Conciliación no es vinculante, salvo cuando se acude al arbitraje. Se recuerdan que vimos el artículo 391 y ahí nos establece que tenemos que traer a la vista todo lo actuado por el Tribunal de Conciliación. El Tribunal de Arbitraje escucha a las partes, pero ellos sí ya emiten una sentencia. Ellos escuchan a patronos, escuchan a trabajadores, revisan las peticiones y de conformidad con el 403 pueden incluso, ¿sí? Pueden incluso emitir una sentencia con algo distinto a lo pedido o más allá de lo pedido. A eso se refiere el procedimiento de arbitraje. Aquí sí, ya existe una sentencia. Recuerden, el Tribunal de Conciliación no emite sentencias, emite pliego de recomendaciones. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Listo, yo tengo una duda. El pliego de recomendaciones, si no se cumple, no lo podemos hacer valer por medio de los conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho. No, mi estimado Alexander, porque recuérdese que en el tribunal perdón, sí, en la fase de conciliación no termina el conflicto. El conflicto termina hasta que nos vamos a la huelga y el juez determina si la huelga es legal o ilegal y esta resolución que emita hasta aquí el juez es la que va a ser sujeta del cumplimiento obligatorio. Y de igual manera, como en la conciliación no culmina el proceso, si vamos al arbitraje, es hasta en el arbitraje, en el laudo arbitral o sentencia de arbitraje, que puede ser sujeto del cumplimiento obligatorio. Entonces, mi estimado Alexander, no, porque recuérdese que aquí no termina el conflicto. Reitero, el Tribunal de Conciliación emite un pliego de recomendaciones que es vinculante si vamos al arbitraje y ya no es vinculante si se acude al procedimiento de huelga. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Ok, entonces el laudo arbitral, ese sí lo podemos... Ese sí es ejecutable. Ese Ok. sí es ejecutable. Igual la resolución que emita el juez declarando si la huelga ha sido legal y justa. Eso lo vamos a ver en el siguiente semestre, pero para que ustedes se vayan familiarizando. En el Tribunal de Conciliación solo es pliego de recomendaciones, mi estimado Alexander. Gracias, Rick. Vamos a ver aquí preguntas. Dice Evelyn, dice, disculpe la molestia. ¿Podría indicarnos cuáles son los artículos que regulan los conflictos colectivos de carácter económico, social, jurídico y arbitraje? Mi estimada Evelyn, lo que pasa es que son muchos y están un poquito en desorden. En la siguiente unidad los vamos a ir armando. Ese es ese contenido de la segunda unidad, mi estimada Evelyn. Se los podría decir, pero creo que los voy a confundir.
el 397 está el arbitraje, artículo 397. Les recomendaría yo más que nos quedemos como lo que hemos visto en clase. Y el conflicto colectivo, Buenas tardes, les licenciado. digo que empezamos en el 381, mi estimada Evelyn. Adelante, Evelyn. Gusto de saludarle, licenciado. Sí, precisamente es eso, de que el código sí tiene un poquito revuelto los artículos. De hecho, usted nos hizo el favor de darnos un esquema el semestre anterior, se recuerda, donde está Sí. la parte sustantiva y la parte procesal. Pero, pues precisamente eso, de que los artículos no hay una estructura. Entonces yo creo que si no es mucho abusar, tal vez más adelante, cuando usted tenga un tiempecito que nos pudiera colaborar con eso, porque por lo menos en lo personal, a mí sí me ayuda muchísimo leer el código, porque como que va tomando uno una estructura mental y no sé, mayor orden, ¿no? Y va Así viendo es. esos detalles y excepciones. Entonces, tal vez no ahorita, pero tal vez más adelante nos pudiera colaborar con eso, yo le agradecería infinitamente. De hecho, mi estimada Evelyn, la segunda unidad, lo que vamos a ver, el segundo parcial, todo es código. Todo es código. Ahí van a ver que vamos a ir armando nuestro esquema como lo hicimos para los que estuvieron conmigo en procesal individual, del trabajo individual, que fuimos armando, ¿se acuerdan? Código en mano, que lo fuimos haciendo casi que recitado. Demanda, artículo 200, se me fue ahorita, 200 y fracción, excepciones, qué artículo. Así vamos a ir armando el conflicto, el procedimiento colectivo de trabajo, mi estimada Evelyn. Toda la segunda unidad es código. Ahorita me interesa que entiendan generalidades. Les decía yo al inicio de el curso, si ustedes ven 332, gracias mi estimado Elmar, este curso es tan pequeñito que realmente yo lo que vimos hasta el día de hoy, de verdad que lo hubiera podido dar en 2 clases, porque creo no requiere mayor explicación. Yo trato de una vez de ir dando ejemplos y que ustedes se vayan ya involucrando propiamente en los procesos, porque este curso es bien pequeñito, pero respondiendo puntualmente, mi estimada Evelyn, en la segunda unidad vamos a hacer nuestro esquemita completo con código en mano, ¿yo? De eso no tenga pena, que aquí conmigo lo que les dije, práctica por encima de teoría. Dice Mirza, licenciado, perdone, ¿podría repetir el arbitraje alternativo? Sí, mi estimada Mirza, yo les decía que existen 2 clases de arbitrajes. Para que me entiendan tal vez, bueno, familiaricemos con estos primeros términos. El eventual, que lo podríamos definir como obligatorio, y el alternativo, que podríamos denominarlo también potestativo. ¿Y cuál es el alternativo? Muy puntualmente respondiendo su pregunta, mi estimada Mirza, el alternativo es aquel que le da potestad al grupo de trabajadores que una vez culminada la fase de conciliación, no acudir a la huelga, sino que renunciar al derecho de huelga y mejor de una vez dirimir las diferencias que existan patrono-trabajador ante un tribunal de arbitraje. A eso se refiere el arbitraje alternativo, mi estimada Mirza, a ese derecho que tienen las partes de evitar continuar con el conflicto colectivo de carácter económico-social y mejor acudir de una vez a un tribunal de arbitraje para que emita la sentencia respectiva. Recuerden, jóvenes, lo vimos en la primera clase, que los trabajadores pueden exigir acorde a las posibilidades del patrono. No quiere decir que porque planteo el conflicto me van a dar todo lo que pido, porque puede ser que la huelga sea declarada injusta o el tribunal de sentencia dicte en contra de los trabajadores porque el patrono demuestre que efectivamente no tiene las condiciones económicas, sociales o culturales para darle los beneficios que el trabajador necesita. Entonces puede ser que el grupo de trabajadores piensen, miren, quizás estamos pidiendo demasiado, si nos vamos a la huelga y nos la declaran injusta, vamos a perder días de trabajo, vamos a perder salarios, mejor vamos al arbitraje y que ya sea un tribunal el que emita sentencia. Me dice ahí mi estimada Mirza, si quedó claro. Dice Evelyn Lick, entonces la fase de conciliación se da
en estos 3 procedimientos? Sí, mi estimada Evelyn. La conciliación es sí o sí el inicio del conflicto. Esa fase, de hecho, de ella se desprenden todos. La fase de conciliación y podemos ir a la huelga, o la fase de conciliación y vamos al arbitraje. La fase de conciliación, ahorita para que me entiendan, sí, vamos a ver más adelante que se puede obviar esa parte por voluntad de las partes, pero para no perderla ahorita, sí, esa fase de conciliación se da previo a la huelga o previo a ir al arbitraje. Me dicen si voy respondiendo sus preguntas. Dice Evelyn, denos chancecito. Elmar dice la demanda 332, lo que les decía, el semestre pasado hicimos nuestro esquema despacito con artículo y lo repetíamos cada inicio de clase, lo vamos a ver igual. Dice Mirza, muchas gracias, Lick, todo claro, Lick. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Dudas o consultas? Hablen ahora o callen para siempre. Yo creo que este semestre no les envié ese esquema que usted me mencionaba, ¿verdad, Evelyn? Lo compartí el semestre pasado, creo que hoy no lo he enviado. Me recuerdan si no se los envío, porque el código, efectivamente, este código de trabajo es muy desordenado, muy, muy desordenado. Licenciado, a nosotros en este semestre no nos ha compartido ningún esquema. Yo tengo el que usted nos compartió finalmente en el colectivo, pero era sustantivo. En ese ajá. Que es el mismo porque era global del código, era todo del código, ¿verdad? Pero podría ser útil para los compañeros que no han Que tenido no la lo... oportunidad de estar con usted. Sí, le voy a pedir favor a Sarmiento y se los envío porque sí, ahí trato de hacer un orden dentro del desorden que es el código para ayudarlos a familiarizarse con los artículos, pero de verdad que con este código se van a familiarizar solo en la medida que vamos a estar viéndolo y usándolo, ¿oyeron? Bueno, más dudas o consultas, jóvenes. Realmente incluso me evité meterme a más temas en la primera unidad. Fueron generalidades. Creo que todos hemos entendido esas ideas generales, principios y características. Si no hubieran dudas, nos vemos el día del examen, el día lunes. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Nora, y después Eddie Giovanni. Adelante, Nora. ¿El examen va a ser por medio de Classroom? Classroom. Formulario Gracias. de Classroom. Adelante, mi estimado Eddie Giovanni. Gracias, Lick. Buenas noches. Hasta el día de hoy entra lo del examen, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, mi Pero estimado. hoy sí va a ser que perdamos o no. Es que en plataformas digitales es muy difícil. Ustedes se reúnen en grupos, Jamás, Lick, consultan jamás. amigos. Fíjense que aquí les voy a mostrar rapidito. Aquí tengo yo una mesa amplia de junta directiva, fíjense. Aquí bien me caben unos 20. Voy a considerar para el segundo parcial lanzar un reto de ver quiénes se vienen a hacer el examen en físico aquí, fíjense. Les voy a lanzar un Javier se reto. apunta primero, dice. va a ser, pero va a ser con todo y premio. Los que se animen a venir a hacer el examen. Hay COVID, dice Renato. Por eso dije unos cuantos, no todos, unos cuantos. Los que se animen y saquen buena nota, va a haber premio. Evelyn ya se apuntó. Yo me apunto, Lick, me extraña. Puntos No se extra. puede. Me apunto, Dice Lick. Gelia, ¿cuál es el Ya previo? Fíjense que voy a buscar unos códigos. Hay unos códigos, se los recomiendo. No lo tengo aquí a la mano, eso lo tengo en mi oficina. Perdonen, También porque me apunto, Lick. a veces ando corriendo en la oficina, mi casa y demás. Pero hay un código que hizo el movimiento sindical indígena y campesino. Se los recomendé a los que han estado, el año pasado lo usamos más que todo en colectivo. Voy a ver si consigo unos tomos, y si consigo algunos tomos, pues ya nos inventamos alguna dinámica para los que tengan alguna buena nota, ¿oyeron? Pero respondiendo a quién fue, a Eddie Giovanni, que muy sencillo, es que les digo, virtual, cualquiera gana virtual, no, Hagámoslo en el iglú, Lick. no tiene sabor esta virtualidad, de verdad, le quita el gusto a la universidad, llegar corriendo, tráfico, para los que les gusta echarse un cigarrito con los cuates, etcétera. Entonces se pierde muchísimo y lo que les digo, de verdad que
que ponernos aquí a inventar el agua azucarada, muy difícil, ¿verdad? Es ya la conciencia de cada uno de ustedes, el querer aprender o no, pero creo que vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Voy a finalizar aquí la grabación. Recording stopped. Y bueno, si no hay más dudas o consultas, jóvenes, lo dejamos hasta aquí. Dice, después de 3 semestres completos, vamos por un camino. Primero Dios, así será, mi estimado Diego, y vamos a tomar nota ahí de los que sea. Gracias, Lick. Apunten a hacer examen presencial. Gracias, mi estimada Nora, excelente. Bueno, mi estimada Cris, Aldo, feliz noche para todos. Nos miramos Buenas el noches, día Lick, ya no voy a hablar. lunes. Nos miramos el día lunes a todos, mi estimada Keila, Luis Arenales, Armando, Karen. Feliz noche para todos, buen descanso, éxitos en su examen de Buenas noches, mañana. Lick. No sé qué les toque mañana, pero éxitos. Procesal civil, Lick. Civil, la cámara abierta. ¿Con quién? ¿Quién es da civil? Lick Peinado. Ah, juez de familia. Sí, Ya Lick. tiene un buen profesor. Excelente. Bueno, éxitos pues jóvenes. Nos miramos Feliz el noche, día, Lick. Que Dios lo nos bendiga. miramos el Muchas día lunes gracias por nosotros. todo. Igualmente pues, gusto saludarlos, nos vemos.